Voy a hacerles una recomendación y la verdad también me gustaría que si por ahí encuentran el documental, pues me digan dónde poder verlo porque me parece un tema muy importante. Publicaron en Twitter, alguien compartió esta nota de CNN, Marcela Arteaga, la persona que realizó este documental, dio una entrevista a Carmen Aristegui. Es este video que está aquí, lo pueden buscar, así se meten en CNN, o con que coloquen en Google el nombre completo, Marcela Arteaga, comillas, las autoridades y los delincuentes, ¿quién trabaja para quién? Con eso ya van a dar con la nota y van a poder ver la entrevista, que obviamente fue más larga, aquí solamente hay una parte de ella, pero el tema, insisto, es muy interesante. Dice, Marcela Arteaga, directora del documental El Guardián de la Memoria, explica en entrevista con Carmen Aristegui que su trabajo busca responder por qué los criminales acabaron con el pueblo de Guadalupe, Chihuahua, a escasos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Yo cuando escuché la entrevista, y después me encontré también que Gato Pardo está, bien a bien, esto no sé si sea de Diego Enrique Osorno, él participe allí o sea de él e invite a otras personas. Él también habló del documental, ahorita compartimos esto. Bueno, el caso es que suena a, cuando yo lo veo, suena a caray, otro Allende en el estado de Coahuila, pero ahora en Chihuahua, porque trata de lo mismo. Un pueblo que quedó completamente vacío, viven escasas 100, 200, 300 personas, algo así, es un número muy pequeño de un lugar que tenía 25,000 habitantes y que fueron vaciándolo poco a poco, ya saben por qué. Exacto. Bueno, dice, para terminar esta nota de CNN, para Arteaga, pudo ser precisamente esa cercanía a la frontera la que hizo de un poblado de 25,000 habitantes el objeto de la violencia, para que pudiera quedar bajo el control de la delincuencia organizada. Es otro caso como el de Allende, Coahuila. Por eso les digo que es muy importante cuántos, y lo decíamos antes de siquiera de leer esta nota, lo dijimos muchas veces cuando nos enteramos de lo de Allende, es que esto no solamente ocurrió en Allende. Sabemos, por ejemplo, que en Tamaulipas pasó, sabemos ahora que también en Chihuahua pasó, y debe haber así muchos pueblos en México que estén completamente vacíos. Hay lugares en Guerrero donde ha ocurrido exactamente lo mismo. Dice también en esta nota, es de Estefanía Camacho, les digo, en la revista Gato Pardo, en esta publicación, pueden buscarla así, El Guardián de la Memoria, un documental sobre el crimen autorizado. Es que este es otro concepto que ella dice, es que esto no es organizado, es autorizado. Alguien dio el permiso para que ocurrieran estas cosas. Entonces, Estefanía Camacho comparte aquí esto, lo pueden buscar así en Google para que la lean. Como un cambio radical y necesario en la narrativa en torno a la guerra contra el narcotráfico, El Guardián de la Memoria presenta la belleza y el dolor del pueblo de Guadalupe en Chihuahua, con atardeceres longevos, coloridos y silenciosos. El documental se aleja de la presentación de elementos obvios que hacen alusión a la guerra. En cambio, la directora y guionista Marcela Arteaga presenta amaneceres cálidos y vientos que arrastran la arena del desierto hacia afuera y dentro de Guadalupe, como una metáfora para entender su violencia histórica. Basta con notar la soledad, que es un personaje más en este territorio, para entender que hay una historia oscura que contar. Las casas derruidas, con algún color vivo todavía. Dice algo aquí en la entrevista, el alcalde, para que no se viera tan feo el pueblo vacío, mandó pintar las casas de la calle principal, para que se viera bonito, ¿no? O sea, es un pueblo fantasma pintado de bonito. En fin, conservan los recuerdos de las familias desplazadas por la violencia originada en la llamada guerra contra el narco. Otras viviendas aún ocupadas pero dañadas como si hubiera pasado un terremoto o un tornado, son prueba visual suficiente de la violencia que está por terminar con un pueblo. Sin el escándalo de metralletas o el rojo de sangre, esta película rememora a las víctimas a través de la voz del abogado Carlos Spector, quien hace frente a la impunidad en la frontera. La historia de El Guardián de la Memoria, que logró el premio Ojo a largometraje documental mexicano en el Festival Internacional de Cine de Morelia, narra la escalada de violencia en Guadalupe desde el 2008
A ese pueblo llegaron primero los policías federales detonando rivalidad con los estatales y los municipales. Más tarde la situación empeoró, pues llegaron los militares. Los testimonios que presenta la película coinciden, por desgracia, de muchas maneras. Adultos que recuerdan a sus hijos que salieron a jugar, a trabajar o a la escuela y que no regresaron. Abuelos y abuelas que se volvieron padres, madres, abogados, activistas y luego víctimas de extorsión por alzar la voz. El Guardián de la Memoria aborda el rol del periodismo, los medios y los activistas en lo que parece ser el fin de la democracia en este territorio, ahora en quietud. El documental retrata la forma en que, ante un ineficaz sistema de justicia, cuando las familias de inocentes desaparecidos o asesinados protestan o indagan por su cuenta, son amenazados por las autoridades, en este caso bajo el mando del entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, muy tranquilo él viviendo allá en Estados Unidos. Carlos Spector, que creció en Guadalupe y que además es judío, observó que el interés mutuo de los grupos en el poder era acallar a la población que pensaba diferente o que no se sometía al terror, porque otro común denominador entre las víctimas era la falta de miedo, pues les habían quitado todo y ya no había nada que perder. Viene aquí el tráiler también, si entran aquí a la revista de Gato Pardo, buscan El Guardián de la Memoria y aquí está el tráiler, pues no lo podemos poner desgraciadamente. Luego habla de este concepto, crimen autorizado. La película explica cómo en este contexto de violencia se dio la migración de familias enteras hacia Estados Unidos. Este fenómeno llamó la atención de Spector, quien se dedicaba a mediar la situación migratoria de los mexicanos en Estados Unidos. En años recientes, el flujo migratorio de México a ese país ha cambiado, pues antes llegaba primero el hombre de familia y luego de varios meses de trabajo su familia entera, pero ahora las familias completas llegaban a Estados Unidos huyendo de la violencia después de denunciar extorsiones, amenazas y falta de protección ante el ejército, la Policía Federal, los cárteles y los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, al no tratarse de una guerra civil, sumado a la política antiinmigrante del país del norte, no existía la posibilidad de que Estados Unidos otorgara asilo político a mexicanos desplazados. A pesar de eso, la necesidad de huir hizo que Guadalupe, un poblado que llegó a tener hasta 17,000 habitantes para 2016, quedara apenas en 1,500 personas. El Guardián de la Memoria explora el camino que recorrió Carlos Spector para llegar al concepto de crimen autorizado y pelear en Estados Unidos por el derecho al asilo para mexicanos. A partir de los casos de los habitantes de Guadalupe, el abogado podía probar que las autoridades y el Estado, que debían garantizar la seguridad a la ciudadanía chihuahuense, fueron omisos ante la escalada de la violencia, en parte por los intereses que compartían con la iniciativa privada. En este contexto, Carlos Spector rescata la memoria que mantiene del Holocausto que cumplirá, para cumplir con lo que él cree que es su deber en Guadalupe. El Guardián de la Memoria retrata la desolación, la desesperanza y la injusticia que implica permitir la desaparición de un poblado en México. No habla de personas, sino de todo un poblado. Pese a que la mitad de las personas que aparecen en la película fueron eventualmente deportados, el Guardián de la Memoria vislumbra un haz de esperanza para quienes están exiliados por la violencia. Es, además del documental, un tema bastante interesante porque pues se trata nuevamente de otro pueblo que desgraciadamente se queda vacío por el mismo tema, por la violencia. Entonces, pues les recomiendo, busquen aquí para que escuchen la entrevista, así, insisto, es que luego me dicen, ¿y cómo lo busco? Pues así, nada más colocas en Google esto y te aparece la nota, la primera, es tan fácil. Y escuchan la entrevista de la directora del documental, Marcela Arteaga, y también digo, pueden seguir leyendo, aquí en la de Gato Pardo, pues van a encontrar el tráiler de la película, ¿no? El tráiler. Es un documental de 2019, yo no sé dónde pudieran verlo, de hecho a mí me gustaría verlo, seguramente con el paso del tiempo lo podremos encontrar en redes y creo que va a valer mucho la pena y también investigar sobre este asunto, leer qué más se sabe de este asunto, yo lo desconocía. Vamos, se intuye que hay más lugares diferentes a Allende, a Ciudad Mier o a San Fernando, se intuye en el país.
pero ya tenemos el nombre de uno más, el poblado de Guadalupe en Chihuahua. Esto está bien cerquita de Ciudad Juárez. En fin, ahí se los dejo. Saludos, compas.